ojos en el alma también, los ojos del alma. Tenemos unos ojos que realmente deben ser aplicados a sostenernos como viendo al invisible. Él no lo vemos aquí físicamente, pero Él se mueve aquí esta mañana por la fe en el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Se mueve, Él se mueve aquí, no lo vemos, pero Él se mueve, y yo estoy seguro que por la fe, esta mañana va a suceder. Yo no digo siquiera, como decimos nosotros, puede suceder un milagro. Yo no digo siquiera eso. Yo lo que digo por la fe esta mañana es lo siguiente: esta mañana aquí va a suceder un milagro. Amén. Amén. Piense usted, haga el contacto usted de lo que usted necesita urgentemente de Dios. Seguramente que por muchos años usted ha solicitado, usted ha pedido, usted ha tenido paciencia, esa paciencia y ese contacto y ese actuar de usted para con el Señor, eso le ha hecho perseverar, y este día puede ser el día poderoso y milagroso de su vida. Un aplauso fuerte para el Señor. Por eso es que el apóstol Judas, ustedes saben que hay un Judas malo y hay un Judas bueno, ¿no? Judas el traidor, y hay un Judas bueno, que ese Judas en el capítulo o el versículo 1, no puedo decir capítulo porque Judas no tiene sino un solo capítulo, pero escuche lo que dice Judas en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que el apóstol nos recuerda y nos exhorta que nosotros hemos recibido, Dios nos ha dado una fe, y hay una versión que dice que contendamos eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y esa palabra eficaz significa que produce el efecto esperado. Cuando nosotros recibimos el efecto esperado, lo recibimos por la fe, y lo recibimos porque hemos atendido lo que el apóstol Judas nos dice, que debemos luchar eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que no andemos por vista, sino por la fe. Gloria al nombre del Señor. Andamos por fe, no andamos por vista. Esto significa que no esperamos lo que vemos, vemos lo que esperamos. A ver si está bien eso. ¿Cuántos esperan lo que ven? Tengan cuidado con responder eso, ¿no? ¿Cuántos esperan lo que ven? ¿Cuántos ven lo que esperan? Claro, nosotros aquí claramente andamos por fe. Esto significa que no esperamos lo que vemos. Por ejemplo, nosotros estábamos orando, pensando y hablando acerca de las sillas que el Señor nos regaló. Ya no estamos esperando eso, porque ya están las sillas aquí. Entonces no estamos esperando lo que vemos, pero lo que no vemos sí lo esperamos, y lo esperamos por la fe. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Este pensamiento, o es decir, esto que dice, no esperamos lo que vemos, vemos lo que esperamos, este pensamiento de fe
lo traduce Pablo en Romanos 8:24. Tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el libro o en la epístola a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 24 y 25. Yo les ruego que presten atención porque yo sé que Dios va a hacer algo grande aquí esta mañana. 8:24 de Romanos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, ¿qué pasa? La esperanza que se ve no es esperanza. No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya nosotros vemos este púlpito que nos ofreció un hermano, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué decirle yo a ustedes, hermanos, vamos a orar por un púlpito bonito, vamos a esperar que el Señor nos lo dé? Ya no, en un tiempo estábamos orando por ese púlpito, pero ya el Señor nos dio este púlpito, de manera que entonces dice aquí que la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces andamos por la fe, no andamos por vista. Hebreos capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, dice la palabra del Señor lo siguiente, que es bueno mirar esto. Dice: es pues la fe, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí entra en juego la vista otra vez, ¿no? La vista. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y atención al versículo 3. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, fíjense ustedes que la vista, ahí está, el mismo Dios hace eso, dice. Lo que fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos ahora en el universo, todas las estrellas, los cielos, los mares, todos los animales del mar, todo los astros, todo fue hecho de lo que no se veía. Eso es muy hermoso, eso es muy grande, y eso a mí y a usted debe despertarnos en fe, porque esa es la fe. Usted seguramente tiene una petición esta mañana y usted no la ve, y no la veo, y a veces he dudado, y a veces estoy desanimado, y temo que voy a perder la paciencia de tanto esperar. Pero no se preocupe, que Dios hace las cosas y da muchas maravillas, y hace que se produzcan hechos y cosas grandísimas de algo que no se ve, porque todo eso fue hecho de lo que no se veía. Solamente el producto para que todo exista es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. A ver, los que han oído predicar y los que leen la Biblia, contéstenme termínenme la respuesta. Porque Él dijo, algunos poquitos, Él dijo, o sea, la palabra, Dios habló, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca.
De manera que esta mañana hay poder en la palabra. Esta palabra que usted está oyendo con tanta atención como yo veo, y desde aquí puedo discernir que ustedes están atentos y que seguramente por la fe yo estoy pensando que usted tiene una petición grandísima para presentársela al Señor, pero ya el Señor le ha respondido eso. Y solamente que finalmente usted diga, ya entendí, ahora lo que tengo que darle es gracias a Dios que Él me ha respondido todo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En nombre de Jesús sea la gloria. La fe anticipa los acontecimientos. La fe anticipa los acontecimientos, porque nosotros tenemos el idioma del reino. Hay dos idiomas, como hay dos reinos, obviamente tienen que haber dos idiomas. Hay un reino mundanal, un reino infernal, y hay un reino de Dios. Nosotros tenemos el reino de Dios, estamos en el reino de Dios. Y entonces lo que el reino de Dios dice, lo que Dios dice, o lo que Dios hace, o como Dios se pronuncia, debemos también pronunciarnos nosotros en lo que respecta a la fe. La Biblia dice claramente que Él llama las cosas que no son. ¿Alguien me responde? Como si ya fueran. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Ese es el idioma nuestro. Ahora, nosotros tenemos que aprender ese idioma, y no solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Usted lo que no ha recibido, llámelo como si ya lo recibió, porque Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Nosotros los seres humanos vivimos de acuerdo a un pasado, a un presente y a un porvenir. Nuestro Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Nosotros tenemos la mente de Cristo, así que Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Y Él vive en un eterno ahora. Él no está limitado por ningún tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es el eterno. Dios, a Él no lo afecta ni el tiempo, ni los lugares, ni nada. Él vive para siempre, su nombre es Jesús, y esta mañana, este día, hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aplaudan para Él fuertemente. Entonces también tenemos aquí este día el tiempo de bendición por la fe. Hay algunos ejemplos de fe para que nos vamos entrenando y demos esta mañana un paso de fe, un paso maravilloso. Vamos a hablar primero del paso del Mar Rojo de los israelitas. Esa es una historia que todos conocemos. Hay dos cruces que los israelitas hicieron, que fue el cruce del Mar Rojo y luego fue el cruce del río Jordán. Yo estaba estudiando de manera muy cautelosa y muy profunda estos dos cruces, y yo veo una maravillosa fe en que Dios impartió. Vamos a mirar, por ejemplo, el libro de Éxodo. En el Éxodo capítulo 14, vamos a leer Éxodo capítulo 14. Bueno, les recuerdo la historia. Ustedes saben que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Pero ¿qué pasó cuando ellos lo sacó? Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, ellos se vinieron, llegaron al frente del mar Rojo. Y entonces ellos no podían continuar. Ellos sabían que no tenían sino una sola vía hacia adelante. Quizás ellos esperaban que hubiese un puente, no sé, alguna forma de pasar al otro lado, porque en este lado no podían ni torcer a mano izquierda ni a mano derecha,
ellos tenían que continuar. Pero cuando ellos estaban en esa situación, Faraón, el rey de Egipto, decidió, ya los había dejado ir, ya había aceptado ellos para dejar ir al pueblo a servirle al Señor en el desierto, pero de pronto el hombre pensó, el faraón pensó y reunió a todo su ejército con todos sus caballos y con todos sus carros y sus ejércitos todos, y él dijo, no, ¿cómo vamos a dejar ir a Israel? Vamos a alcanzarlos. Y se fueron a alcanzarlos. Y entonces los israelitas se dieron cuenta de que todo el ejército faraónico venía detrás de ellos, y ellos se asustaron, por supuesto, y tuvieron mucho temor y cuestionaron a Moisés. Dijeron, no había sepulcros en Egipto, vamos a mirar 14:11, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, cuando Moisés vio a ese pueblo tan revolcado, tan rebotado, él dijo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, seguramente que Moisés de un momento a otro clamó a Jehová, y Jehová le contestó. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. No le dijo ni siquiera que caminen, sino que marchen, porque ese es un léxico militar. Marchar, eso es como un sinónimo de victoria. Di a los hijos de Israel que marchen, pero si es que estamos aquí al frente del mar, ¿cómo quiere Dios que nosotros marchemos? ¿Cómo quiere Dios que nosotros caminemos? Es que, hermanos, nosotros y el pueblo de Israel y todos los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Y entonces estos hombres, viendo ese mar allí, dice la Biblia que y tú, le dijo Dios a Moisés, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y ya ustedes saben lo que pasó cuando Moisés alzó la vara, entonces el mar se abrió. Y los hijos de Israel pasaron al otro lado en seco, porque ellos no pudieron primeramente esperar que el mar se abriera. Ellos siguieron marchando, siguieron caminando. Moisés alzó la vara, el mar se abrió, y así mismo esta mañana, este día, por mucho que sea el mar que tengas delante, y las olas y las angustias y las dificultades y todo lo que se oponga y se interfiera para seguir adelante, tú y yo vamos a caminar por fe. Un aplauso para el Señor. Vamos a caminar por fe, no por vista, sino por fe. Entonces ya saben ustedes que el mar se abrió y que el pueblo pasó al otro lado, y cuando ya hubieron pasado al otro lado, entonces el ejército se metió también de Faraón, con sus carros, con sus ejércitos, con toda la tropa, se metieron por ese camino seco que se abrió en el mar. Pero cuando ellos estaban ya, creo yo, en el centro del mar, entonces volvió el mar y se juntó, y todos los ejércitos quedaron allí ahogados. Porque lo que Dios había dicho era, esos egipcios, esos soldados de Faraón,
que ustedes han visto que los están siguiendo, jamás los volverán a ver. Eso es fe. Esta mañana, este día, toda esa angustia que usted tiene y ese problema, usted use la fe y usted nunca más va a volver a ver eso. Porque el Señor está aquí y se mueve en el poder de su Santo Espíritu y está a favor de usted. Y no solamente está el Señor, sino que hay millones y millones de ángeles aquí que están a nuestro favor. Qué bueno saber que hay ángeles a favor nuestro, ¿cierto? Pero eso se acepta únicamente por la fe. Demos un aplauso fuerte al Señor. Hay que caminar por la fe. Otro ejemplo, el cruce del Jordán. Vamos a mirar ahora Josué, el capítulo 3. Josué, el capítulo 3. Este es un ejemplo también similar, pero es más amplio todavía. Dice Josué, capítulo 3, a partir del versículo 11. Dice el versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres, estaban ellos a la orilla de un río llamado el Jordán. Ellos estaban, vamos a suponer, aquí está todo el Jordán y aquí está todo el pueblo. Y entonces el Señor, Él le dijo, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esa instrucción se la estaba dando el Señor a Josué. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea que era tiempo de la siega y ese río se desbordaba. Estaba desbordado. Entonces, los sacerdotes tenían el arca, que debían pasarla al otro lado. Pero los sacerdotes estaban allí para pasar el Jordán. Supóngase que soy yo con otros 12 hermanos aquí, los diáconos que estamos aquí a la orilla del Jordán. Yo creo que todos nosotros decimos, no, pues esperemos a ver que siquiera el agua se vaya un poquito, o haya un camino para pasar el Jordán. Pero no era esa la señal. La señal era cuando los pies de los sacerdotes se mojen, porque ellos no andaban por vista, sino por fe. Gloria a Dios. O sea que ellos arrancaron. Vamos a pasar el Jordán. ¿Por qué? Porque esa es la orden de Dios y esa es la promesa de Dios. Y Dios tiene la razón en todo. Y vamos a vivir aquí, a andar y a caminar y a marchar por la fe. Entonces ellos pusieron los pies y cuando se mojaron, Gloria a Jesús, se abrió el Jordán. Porque hermanos, hay que dar un paso de fe. Hay que dar un paso de fe. Y esta mañana usted y yo vamos a dar un paso de fe.
¿Cuántos dicen amén? Un paso de fe. ¿Y entonces qué pasó? ¿O qué sucedió? Que cuando los pies de los sacerdotes, dice aquí claramente, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, de los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el pueblo todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, y esos hombres con el arca aquí en el hombro se pusieron frente en toda la mitad del Jordán, hasta que el pueblo pasó, porque ellos eran el ejemplo, ¿no? Ellos estuvieron allí, los 12 hombres erguidos allí con el arca hasta que pasaron. Y cuando ya todo el pueblo hubo pasado, cuando pasaron todos ellos, entonces los sacerdotes también se fueron allá. Y cuando los sacerdotes pisaron tierra seca, otra vez el Jordán se unió. Hay que dar un paso de fe, porque nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Consideremos la promesa hecha al Padre de la fe. ¿Saben ustedes cuál es el Padre de la fe? ¿Cómo llama? ¿Y por qué lo dicen tan bajito? Díganlo con más fe, a ver. Padre de la fe, ¿quién es? ¿Y por qué yo les hago gritar y repetir eso? Pues porque los que tenemos fe somos hijos de Abraham. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, estoy leyendo Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya no a los israelitas, sino a nosotros los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. O sea que Abraham fue evangelizado. Las buenas nuevas quiere decir la evangelización. Y entonces Abraham recibió el evangelio de la fe, que es el que nosotros tenemos también aquí esta mañana, el evangelio de la fe. Entonces, lo que pasó con Abraham, según el capítulo 15 del libro de Génesis, capítulo 15, que Dios le hizo una promesa y Abraham sencillamente creyó esa promesa. Dice el capítulo 15, dice: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Un hijo tuyo? Si es que yo tengo 100 años de edad, Señor, y mi mujer es estéril, también es anciana. ¿Cómo así? ¿Cómo será eso? Y entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Yo pienso que lo sacó a Dios a Abraham en una noche hermosísima, llena de estrellas.
Y como dijo un predicador, creo que fue aquí o en la convención, que un hombre de buena vista, joven, puede comenzar a contar y puede alcanzar a contar 3.000 estrellas, siendo que el cielo esté bien despejado. Y entonces dijo, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Millones y millones y millones de hijos. Una bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estoy aquí predicándoles la fe de Abraham y estoy predicándoles la bendición de Abraham y estoy predicándoles todo lo que Abraham recibió es para nosotros también. Usted y yo tenemos promesas maravillosas, solamente que el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer es creer la promesa. Y la creencia de esa promesa y de todas las promesas que Dios nos hace a nosotros, todas esas promesas constituyen la fe, se convierten en la fe. Cuando usted y yo creemos a Dios, como dijo el niño de escuela dominical, que creerle a Dios tener fe es creerle a Dios sin preguntarle nada. Porque el hombre le falta fe. El hombre, ¿cómo argumenta con Dios? ¿Cómo argumenta? No, eso es un libro, el libro puede con todo, los hombres pueden con todo, y refutan y argumentan y todo, los hombres. Pero hay que creerle a Dios. Porque si Dios dice algo, es porque Él tiene la razón. No sea que el hermano pastor allá en Siloé que falleció, le oí decir yo, es porque yo le oí decir, y yo eso lo repito mucho cuando hay incredulidad. Le dijo, él estaba predicando y predicó, dijo que un pez había abierto su boca y se había tragado a Jonás. Y entonces un incrédulo de los que argumentan estaba en el auditorio. Y cuando terminé, dijo, venga pastor, explíqueme esto. ¿Cómo así? Entonces un pez abrió la boca y se tragó a Jonás. ¿Y eso lo cree usted? Yo no solamente lo creo, dijo el pastor, lo predico. Y lo creo firmemente. Y lo creo tanto, dijo, que si en lugar de decir la Biblia, de decir Dios, que un pez abrió la boca y se tragó a Jonás, dijera que Jonás había abierto la boca y se había tragado una ballena. Yo también creía en eso. Es que Dios es Dios, hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces hay que creerle a Dios. Y lo que estamos hablando aquí es la promesa de Dios. Lo que usted este día, esta mañana, usted puede recibir por la fe. Amén. ¿Está enfermo? Crea que Jesús lo sanó. Porque Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido ya fue atrás. Por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados. Ahora lo que tenemos es que creer esa promesa, recibir esa promesa y decir, soy sano en el nombre del Señor. Pero siguió el dolor de cabeza y siguió la fiebre. No interesa que siga. Soy sano en el nombre del Señor Jesús. Démosle un aplauso. Ahora, hermanos,
hay un vínculo o una asociación o una relación que no se puede dirimir, que no se puede separar entre la fe y el poderoso nombre de Jesús. Se me quedaron callados todos. Voy a repetir a ver. Hay una relación muy íntima entre la fe que tenemos aquí y el poderoso y sublime nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Cuando Pedro y Juan subieron a la hermosa y sanaron un paralítico, y el paralítico entró al templo saltando y alabando a Dios. Y luego que los hombres vieron ese milagro, entonces se dirigieron a Pedro y a Juan para adorarlos seguramente a ellos y alabarlos. Entonces Pedro dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre. Hay que tener fe en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos tenemos fe aquí en el nombre de Jesús? A ver, ¿cuántos tenemos fe en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que en ese nombre está todo poder? Amén. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por la fe en su nombre, versículo 16, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces hay inmenso poder, hay fe para sanar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén de fe? Hay fe para sanidad, y todas las sanidades son en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. En mi nombre. ¿Echarán? Fuera demonios. ¿Y sería que eso fue para la época de los apóstoles? No. Pues que ahora no hay demonios. Ahora es que hay. Ahora es que hay demonios y espíritus. Yo creo que todos, yo allá en la ciudad de Bucaramanga, se derramó el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Cuando yo dije que yo estaba hablando del nombre y se tostó ese sonido, casi se daña. Y entonces yo le dije a los hermanos, tranquilos, estaba hablando del nombre, ¿no? Tranquilos, que los dos mensajes que más odia Satanás son el mensaje del Calvario y el mensaje del nombre de Jesús. Por eso yo creo firmemente que cuando yo me atrevo con el poder y la autoridad de la palabra, decir que citar la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios, yo creo que aquí hay miles de demonios asquerosos, pero los mandamos fuera, en el nombre de Jesús, que se vayan y que nos dejen la libertad, porque aquí va a pasar algo grande. Y va a pasar algo grande ahora.
porque viene la confirmación de la palabra. Y siempre, siempre, siempre donde se predica la palabra, hay 3 creyentes o 3 personas. Hechos capítulo 17. El último, los 2 últimos versículos dice, versículo 32, 17 de los Hechos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hay burleteros, siempre los habrán donde se está predicando la palabra. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, unos neutrales. Hay unos que se burlan y otros dicen, no sé, vamos a ver, yo estoy asistiendo ahí, vamos a ver cómo es. De pronto sigo viniendo. Pero dice también, mas algunos creyentes, versículo 34, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces hay burleteros, hay neutrales, pero donde se predica este evangelio, hay gente que cree el evangelio. Amén, gloria a Dios. Siempre habrá gente que cree el evangelio. Entonces el evangelio, la palabra siempre está lista para ser creída. De manera, hermanos, que hay fe en el nombre de Jesús. No sé cuál sea su necesidad este día, pero ya Dios le ha respondido. Yo lo que quiero es que a través de este mensaje usted entienda que no puede andar usted por vista, sino por fe. Nosotros vivimos por la fe. Y toda esa fe y todo ese conocimiento de la fe nosotros tenemos que ponerlo por obra para que Dios actúe en nosotros. Lo que yo quiero es que usted le dé gracias a Dios, que todos nosotros le demos gracias a Dios, porque yo también tengo muchas peticiones y yo creo que Dios ya me lo respondió en este día. Dios me ha respondido, siento por mi espíritu que Dios me ha respondido en este día una petición que yo tengo muy poderosa y muy dificultosa para mí desde el punto de vista carnal, de mirar las cosas según viendo por vista, pero yo no quiero andar por vista, sino por la fe. Amén. Colóquense de pies. Tengan la amabilidad y vamos a invitar aquí a alguien que le quiera dar gracias a Dios, que le diga, Señor, te doy gracias porque yo he entendido este mensaje sencillo, lo he entendido y quiero darle gracias a Dios con todos mis hermanos, con todos los diáconos que hay aquí, los hermanos que están. Le invitamos en el nombre del Señor, acérquese.